Hola, muy buenas noches. Este es mi exposición para la actividad final de la unidad 1 de la materia de Introducción a la Estética. Mi nombre es Silvia Gabriela Ortiz González y pues voy a comenzar esta exposición sobre la definición de la estética en diferentes ámbitos. Y bueno, primero comenzando con cuál es el significado de la estética. La estética, recordemos que es un campo multidisciplinar. Se puede visualizar desde distintas situaciones o circunstancias. Por ejemplo, podemos entender la estética desde una postura o una visión de lo que es bello, de lo que es atractivo, por así decirlo, y sobre eso se puede observar en diferentes situaciones o en diferentes cosas. Lo podemos observar en una persona, lo podemos observar en los objetos, lo podemos observar en las artes. Entonces, el significado de la estética realmente no se ha logrado definir como una sola cosa. Ana María Martínez dice que el problema justo es ese, su significado, el no tener o no encontrar un significado general. Sin embargo, su definición es posible bajo ciertas coincidencias, es decir, logramos llegar a una definición bajo ciertas cualidades que podemos observar en relación a eso. Como por ejemplo, cuando hablamos de estética en una persona, creo que todos entendemos que hablamos de cómo luce esa persona, y cuando hablamos de la estética en un objeto, también estamos hablando de cómo luce ese objeto, ¿no? Entonces es como un término común o similar que se utiliza en ambas cosas y como esa en muchos otros ámbitos. Entonces digamos que podemos ir generando una definición a través de esas cualidades que al final estamos observando en diferentes cosas o en diferentes ámbitos. Por eso es que se considera que es un campo de estudio multidisciplinar. Y bien, pasando al objeto que estudia la estética, esta es muy subjetiva. Generalmente entenderíamos que, como hace rato lo comenté, de el cómo luce, cuál es su belleza o cuál es su atractivo. Sin embargo, es muy subjetivo porque la definición que cada persona le puede dar a lo que es bello, a lo que es atractivo, a lo que es lúcido, depende de cada persona, depende de las vivencias y de las experiencias y de lo que para uno mismo es bonito, ¿no? Para mí puede ser bonito, por ejemplo, un perrito, pero para alguien más los perritos pueden no ser bonitos. O para mí puede ser atractiva una persona que para otras no lo es. Entonces hablamos desde algo muy subjetivo, que cada persona, de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, en general, incluso sus personalidades, va creando el concepto de lo que es bello para nosotros. Este objeto de estudio se ha ampliado y los autores que hablan sobre la estética lo manejan desde pues sus posturas como individuales, ¿no? Hay personas que consideran que es la belleza solo de las artes o que debería estudiar la belleza de las artes. Hay quienes consideran que puede estudiar no solamente la belleza de las artes, sino la belleza de la naturaleza también. Entonces, en realidad, eso se puede estudiar desde diferentes posturas o en la observancia de diferentes ámbitos. El objeto de estudio también es una cuestión de sensibilidad. Alexander Baumgarten dice que para comprender lo bello se necesita ser sensible.
él se apega mucho a un juicio hacia las artes, entonces él considera que para ver lo bello de las artes se necesita ser sensible a eso, ¿no? A las artes. No todas las personas vemos las artes con la misma belleza. Y regresando al punto de la subjetividad, para mí puede ser bello algo que para los demás no. Sin embargo, hay otros autores que coinciden en que el estudio de la belleza, además de que es subjetiva, no solo tiene que abarcar un ámbito que, como las artes, puede abarcar muchos más, como la naturaleza, los seres humanos, entre muchos otros ámbitos que existen. El mundo en general, yo diría. Puede la estética abarcar la belleza del mundo en general. Y de ahí paso a lo que es un juicio estético. Entendemos por juicio, una crítica, y cuando hablamos de un juicio estético, después de lo que ya hemos como recabado, entenderíamos que es una crítica que se realiza desde una parte subjetiva. Entonces, el juicio estético básicamente es decir, esto me gusta, esto no, esto se ve bello, esto no, pero sigue siendo subjetivo. Lo que para mí puede ser bello, para alguien más puede no serlo. Entonces yo puedo generar una crítica, un juicio estético desde mis experiencias o desde mi personalidad, desde lo que para mí significa bello, y alguien más puede generar un juicio estético diferente desde sus experiencias, desde su personalidad, desde lo que para ellos es bello. Y bien, dentro de esta parte como del juicio estético se incorporan otras formas de sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque nosotros observamos desde nuestros sentidos también. Es decir, si yo digo que a mí me gustan los chocolates, desde mis sentidos puedo expresar o explicar el por qué. Y estoy emitiendo un juicio estético ante un chocolate. Pero alguien más puede emitir otro juicio estético ante esa misma cosa, y no precisamente tiene que ser igual al mío, porque su sensibilidad o sus sentidos desde donde él lo ve es distinto. Entonces básicamente un juicio estético es eso, es una crítica, pero que no deja de ser desde una parte subjetiva del ser humano. Y bien, ya para finalizar, en función a lo que es la estética y la gestión cultural, pues bueno, puedo decir que la relación que existe entre la estética y la gestión e intervención de la cultura, o en general la gestión cultural, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es la parte en la que el gestor tiene que entender la estética de aquellos proyectos, ya sean de investigación o de intervención, que realiza. ¿Por qué? Pues porque el entender los conceptos filosóficos estéticos desde donde se está generando, planeando una idea de proyecto, nos va a ayudar a nosotros a justamente acorde a esa estética generar lo demás. Por ejemplo, aquí en mi ciudad es muy común un festival que se llama Festival Virreinal. Ese festival tiene un objetivo específico, que es la conmemoración, el recordar toda esa época virreinal que se vivió, porque dentro del municipio en el que actualmente laboro hubo muchísimos aspectos virreinales que se rescataron y que a la fecha se tienen. Es un municipio que tiene una identidad muy arraigada en esa parte virreinal. Entonces, si yo no conozco el objetivo filosófico de ese proyecto, de ese festival, y yo voy a participar en la gestión o en la construcción de este festival,
pues puedo caer fuera de la estética del festival, ¿no? Y entonces puedo pensar que puedo traer un grupo de, se me ocurre ahorita, de rock, porque pues al final es un festival, pero no revisé o no me enteré, me informé de el objetivo filosófico de este festival, ¿no? Y entonces no me voy a dar cuenta que ese grupo de rock no iba con un festival virreinal, ¿no? Entonces considero yo que esa es como la relación que existe entre la estética y la gestión cultural. Tenemos que conocer ese objetivo filosófico estético de lo que vamos a intervenir o investigar o a realizar como gestores para que lo que aportemos nosotros sea en función de la estética de ese proyecto. Y bueno, por otro lado, considerar que un proyecto que es estético debe entenderse eso en sus objetivos. Es decir, si yo estoy como que cambiando los papeles, generando un proyecto, una investigación, un diagnóstico, debo tener ciertos objetivos filosóficos que ayuden a los demás a entender cuál es la estética de ese proyecto, ¿no? Hacia dónde va, qué rumbo pueden tomar los que se involucren dentro de ese proyecto. Entonces, pues bueno, después de las lecturas que he realizado, esto es como lo que he ido entendiendo. Considero que igual en el transcurso de la materia podremos entender más cosas. Gracias por escucharme y pues espero yo también poder revisar sus videos y pues nutrirnos, ¿no? Todos sobre las conclusiones a las que ha llegado cada uno en relación a esta primera parte del curso. Muchas gracias.